Bienvenidos a una tertulia más. Gracias por acompañarnos. Hoy me encuentro con una persona que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, la licenciada Esther Quiroa. Ella es psicóloga. Feliz día, por cierto, del psicólogo, licenciada. Muchas gracias, Acaba de Anita. pasar. La verdad es que la invitación del día de hoy es, licenciada, porque hay una parte muy importante en nosotros que no le damos la importancia o el debido cuidado y que definitivamente es fundamental, y es el cuidado de la salud mental. Normalmente la dejamos a un lado y es la que nos acompaña todos los días, como el cuerpo. Hay que cuidarlos los dos de la misma manera. Vamos a iniciar con una dinámica. Quiero que usted me diga, me apoye en ello. ¿Ir al psicólogo es solo para personas con problemas graves o problemas mentales? Error. Ir al psicólogo es buscar un espacio profesional para seguir funcionando adecuadamente. Pedir ayuda es una señal de debilidad, y esto lo digo mucho por los hombres, porque no les gusta pedir ayuda. Pedir ayuda es un acto de inteligencia, saber cuándo necesitamos seguir funcionando adecuadamente. ¿Los hombres no deben expresar sus emociones? Es un grave error. Los hombres son humanos y por supuesto que deben expresar sus emociones para poder sentirse mejor. ¿Los niños no pueden tener depresión? Sí, los niños, los adolescentes pueden manejar estados depresivos que les afecta en su funcionamiento diario. ¿Dormir nos afecta la salud mental? Poco, dormir poco. Definitivamente, dormir poco, el cuerpo necesita descansar, al igual que la mente necesita descansar para poder activarse nuevamente de una manera adecuada. Ahora sí, después de esta introducción, entremos a las preguntas importantes, licenciada. Hablamos siempre de que vamos al gimnasio y nos encanta tomar fotos de que estamos mejorando nuestro cuerpo y que estamos corriendo, que hacemos bicicleta, pero no le damos la debida atención a nuestra salud mental. Y debe de cuidarse. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de salud física y no de salud mental? Porque recuérdese, Anita, que la salud física es visual, ¿verdad? Nos queremos ver bien, generalmente actuamos o hacemos lo que hacemos muchas veces, no solo por sentirnos bien, sino porque nos vean bien. En tanto, la salud mental es adaptativa, la gente actúa para que la vean bien, ¿verdad? Es una actuación. Usted no puede simular una figura que no tiene, porque eso es visible, pero puede simular ser amable, aunque por dentro esté pasando episodios muy difíciles. ¿Qué ocasiona esto? A futuro, situaciones que ya son difíciles de tratar. Ir al psicólogo es buscar ese espacio, buscar ese acompañamiento. No se necesita ir todos los días al gimnasio como se hace para tener esa salud física que queremos, o ir al médico para hacernos los chequeos de rutina para saber que estamos bien en nuestro organismo, pero es fundamental. Todos deberíamos de visitar al psicólogo en ciertas ocasiones para poder descargar esas emociones que traemos guardadas y que nos limitan algunas veces de ser quienes somos realmente. Y es que a veces nos cuesta abrirnos y que otra persona conozca nuestros problemas internos o esas situaciones que nos aquejan. Y a veces preferimos ser como el payaso, ¿no? Que sonriendo ante el público, pero por dentro, pues en una situación bastante triste. Así es, recuerde, nos ponemos una máscara al inicio, ¿verdad? Jugamos diferentes roles y tratamos de manejar nuestra mejor figura ante ese momento que estamos viviendo. Pero al final no estamos resolviendo, simple y sencillamente estamos funcionando de una manera aceptable para nuestro entorno, pero no para nosotros mismos. Entonces, cuando decimos, cargamos una serie de problemas, pero nos da miedo, porque en alguna ocasión se lo contamos a alguien, a una amiga, a un amigo, y resulta que ya no fue tan secreto, sino eso se volvió un tema de conversación. Entonces, ahí es donde funciona ir al psicólogo, que tiene una ética profesional, que sus problemas no son criticables, no son juzgados, sino simple y sencillamente, es más, ni siquiera son resueltos. El psicólogo no le puede decir a usted, haga esto. El psicólogo le va ayudando a usted a encontrar. A veces nos ponemos una cortina y no vemos más allá.
Y cuando de repente nos tomamos el tiempo o lo empezamos a expresar y a decir, nos damos cuenta que había una solución o que la hay. Y nosotros mismos vamos encontrando esa manera de ir resolviendo esas carencias o esas exageraciones que tenemos y nos limitan. ¿Cuáles son esas señales que a veces no queremos ver? Porque sí las sabemos, pero no las queremos ver, que es una persona que necesita ayuda. Bueno, definitivamente, Anita, hay muchas formas, hay muchas formas. El problema es cuando los que están alrededor sí lo ven. Mira, estás comiendo menos. Mira, anoche me di cuenta que no estabas durmiendo como debe de ser. O ahora ya no te relacionas con mucha gente como lo hacías antes. Pero ahí viene la parte en que dice, me estás juzgando. Exacto, pero entonces, ¿cómo darnos cuenta nosotros cuando hacemos ese pedacito de conciencia y decimos, es cierto? ¿Verdad? O yo misma me doy cuenta, me estoy aislando de mis quehaceres, ya no duermo normalmente, ya no me gusta lo que antes me gustaba hacer, las cosas me irritan fácilmente, ¿verdad? Hay personas que no eran siempre tan explosivas y de repente se vuelven explosivas, pero Pero eh, cuesta reconocer, licenciada, que exacto, estamos... pero cuando nos acompaña un precedente, ¿verdad? Cuando hay un precedente, generalmente tenemos que buscar esa ayuda. ¿Cuál es ese precedente? La pérdida de un ser querido, por ejemplo. Entonces ya no es tan normal que yo diga no voy a buscar ayuda porque mi irritabilidad, mi aislamiento, mi baja conversación, mi apariencia con poca autoestima tiene que ver con eso. O a veces cosas más sencillas, el cambio de domicilio, ¿verdad? Uno dice, ay, qué bonito, está más bonita la casa, el lugar es más bonito, pero dejamos cosas que eran parte de nuestra vida, amistades, vecinos, el entorno se vuelve diferente y entonces ahí es donde cabalmente lo que usted hizo cuesta reconocer. No, hombre, si tan fácil que es adaptarse a un nuevo lugar, no todos tienen esa posibilidad de autogestionar, volverse funcionales después de una situación a tener que buscar esa ayuda. Pero ¿cuándo buscar? Cuando eso nos empieza a afectar. Ahora, ¿qué pasa cuando lamentablemente la sociedad cuesta que acepte que necesita ayuda mental y que le dicen, "No, hombre, tranquilo, ya va a pasar, hombre, que es momentáneo, que falleció un familiar"? Y pues duele la pérdida, obviamente, Claro. pero no, no, ya va a pasar, esto es cosa de días, después vas a asimilarlo. O sobre todo en los hombres, no, es que vos no necesitas, vos sos hombre, o sea, necesitas, los hombres no lloran, los hombres no necesitan ayuda, los hombres son fuertes, o sea, y mucho de eso viene de atrás, ¿verdad? Es que sos macho, o sea, los machos no lloran, no piden ayuda, o sea, usted se aguanta. Sí. Ojalá que pudiéramos manejar esos términos también cuando se hablan de suicidios o de situaciones así, pero cuando hablamos de jóvenes, de adolescentes, de adultos que entran en estados depresivos, hay hombres y mujeres. Las estadísticas no muestran solo mujeres, muestran hombres. Entonces, cuando nosotros debemos de hacer un alto es cuando ya vemos que es extremo. Lo hacemos al igual que el médico, ¿verdad, Anita? Usted le duele hoy la cabeza, se toma una pastilla y mañana ya se le quitó el dolor de cabeza. Al mes le vuelve a dar ese dolor de cabeza, nuevamente una pastilla y se le quita el dolor de cabeza. Al término del tiempo ya es una situación médica muy seria que pudo haberse tratado desde el primer dolor de cabeza. Pues en salud mental es exactamente lo mismo. Por supuesto que todos, la vida no es solo felicidad. Si alguien me dice es que no lo necesita porque es plenamente feliz, ok, la felicidad son esos pequeños trozos de felicidad que todo ser humano maneja. Pero la felicidad también está en resolver aquello que nos bota, que nos hace sentirnos mal, que nos pone tristes, que nos pone depresivos, que nos pone eufóricos, porque no tiene que ver solo con que, sino también esos cambios repentinos de humor, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues, toda la hora solo risa, risa es. ¿Qué pasó? Y tiene razón, la gente le dice, tranquilo, minimizamos el problema que está viviendo la persona. No, todo va a estar bien. Esos pésames de que ya está en las manos de Jesús, ya está, no valen porque el dolor humano está ahí y la mente está trabajando sobre ese dolor humano, no sobre esas palabras que no se escuchan. Los hombres históricamente siempre le han dicho desde chiquitos, no llores, sos hombre.
Él puede hacer Solo las niñas lloran las y ahí niñas vamos. lloran, o en los centros educativos, en la escuela, pareces nena llorando, ¿verdad? Entonces pareciera que es una norma que las mujeres sí podemos sacar nuestras emociones llorando y los hombres no. Por supuesto que los hombres pueden llorar. Y es más difícil mantenerse Exact- reprimido. Yo lo veo como que fuera una olla de presión, que al final en algún momento eso va a salir. Exactamente, ese es el cúmulo de emociones. Cuando usted guarda, 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 hay un momento, que era lo que pasa con el dolor de cabeza, que esa olla explota y empiezan a salir unas cosas muchísimas más serias, ¿verdad? Pero creo que hoy por hoy ha habido mucha información, los posts que uno ve, personas que se están interesando, han ido como disminuyendo ese tabú que existía. Al psicólogo solo van los locos. O yo lo veo en el colegio, hay papás que yo le digo, mire, llévelo, que lo evalúen, esta nena, este nene tiene... No, mi hija no está loca, mi hijo no está loco, No, y lo sienten como ofensa. O es sea, una usted cree que ofensa. mi hija está loca. Pero entonces hoy la misma información les ha ido dando como esa pauta. Y el ir y probar les hace sentir bien. Yo he tenido pacientes en clínica, jóvenes con problemas de salud ya bastante avanzados, pero que con el apoyo emocional han logrado reingresar a la universidad, seguir estudiando, buscando esa razón de tener esos momentos para seguir funcionando como debe de ser. El problema no se termina. No es que exista una varita mágica que usted llegue con sus preocupaciones, con su dolor, con su tristeza y fin se termine. No, existe un proceso de reconocer, de aceptar, de resolver y de sanar. Ese es el proceso, no guardar, guardar. Y entonces hoy yo pensaría que hay un interés, falta mucho, muchísimo. Cuando usted vemos lo que cobra un médico y lo que puede cobrar un psicólogo, y todavía dicen es gasto por gusto, ¿verdad? Porque quieren los cambios ya. Porque quieren y se aburren. Porque entonces también es un proceso que uno avanza, se detiene, muchas veces retrocede, porque no se involucra solo una persona, lo que usted decía hace un momentito. El entorno tiene mucho que ver. Mira, por gusto estás yendo al psicólogo y estás igual, no cambias. Pero si le dan la pastilla para el dolor de cabeza, el médico es bueno porque le quitó el dolor de cabeza. Entonces son procesos lentos. No podemos transformar heridas, no podemos transformar sentimientos, no podemos transformar personalidades, actitudes en una, dos, tres sesiones. Es un proceso de aprender a vivir y autogestionarse ese sentimiento para las situaciones posteriores. Vamos a ir en contacto con nuestros patrocinadores y al regresar pues continuaremos con esta importante plática que de verdad espero que el día de hoy tomemos conciencia que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida acudir al psicólogo. Bien, estamos de vuelta y de verdad mucha información también atrás de cámaras, licenciada. Sin embargo, cuando uno tiene depresión, cuando uno está muy triste, a veces también lo confunde con el estrés cotidiano, ¿verdad? Que hay algún problema hoy y entonces siento que es depresión. ¿Cómo uno puede dividir qué es el estrés y qué es la depresión? Buena pregunta, Anita. Específicamente tiene que ver con los periodos. Todos nos podemos poner tristes, todos podemos amanecer un poco depresivos, máxime cuando un día está así, dice uno, ala, qué aburrido, hoy no tengo ganas de hacer nada, pero es hasta ahí. Cuando eso se vuelve constante y los periodos se van volviendo más largos, pero además de eso le afecta su funcionalidad, empiezan a haber problemas de relaciones sociales, su trabajo, relaciones familiares, pierde el interés, ¿verdad? De hacer lo que generalmente le gustaba, como leer un libro, su propio aspecto personal, porque uno puede pasar un día y no tener ganas de bañarse, es válido, ¿verdad? Los mismos niños dicen, hoy no me quiero bañar, es válido, Normal. pero si ya es normal, pero si ya pasa 3 días, 4 días y la negativa es, no me quiero bañar, no tengo ganas de bañarme, no me quiero, entonces ahí sí hay alerta. Hay que hacer un alto. Aquí ya no es normal. Aquí urge, sí o sí, buscar ayuda profesional. El estrés es parte de la vida diaria de todos. Todos estamos sometidos a ese estrés diario, pero también es parte del quehacer diario y resolviendo. Cuando perdemos esa capacidad, que pasa en los estados depresivos, perdemos esa capacidad de seguir funcionando,
dentro de los requerimientos diarios, ahí hay una alerta que requiere sí o sí una atención profesional. Y algo que afecta mucho también ahora son las redes sociales. Eso es usted al entrar y ver la vida perfecta de alguien y que usted ve la suya que no es tan perfecta como al final lo refleja la otra persona y que no es así. O sea, todos en nuestra vida tenemos problemas de una y otra índole, Claro. pero queremos reflejar ahí lo mejor de nosotros. Entonces también las redes sociales juegan un papel muy importante ahora. Definitivamente, Anita, mire, usted tocó un punto importante y creo que en la medida en que vayamos entendiendo cómo nos enajena depender de la información externa que recibimos y va creando esa falta de seguridad en nosotros mismos, es lo que más nos va a enfermar mentalmente. Tenemos que fortalecer esa seguridad. Yo, por ejemplo, soy bonita porque yo me lo creo. Soy inteligente porque yo me lo creo. Soy astuta porque yo me lo creo. Y puede ser que hayan 100 mejores que yo, que se crean mejores que yo, pero yo sigo creyendo en mí. Y ahí vamos donde también de manera inconsciente vamos criando en las nuevas generaciones ese sentimiento, ¿verdad? Porque yo lo veo en el colegio, le dice, es que mi hija grande a los 5 años ya leía y él ya tiene 7. Hay diferencias de avances. Y esto nos enferma. Y es que comparamos mucho. Hay mucha comparación, perdemos nuestro tiempo deseando lo que no tenemos y no hemos aprendido, que eso también lo hace un profesional en salud mental, empezar a valorar lo que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, no valoramos que tenemos 2 manos, pero si nos faltara una, daríamos cualquier cantidad de dinero que tuviéramos por tener las 2. Tenemos 2 ojos, no, protestamos porque no los tenemos verdes o azules o nos ponemos lentes de contacto. Pero si nos llegara a faltar uno, no nos importa del color y el tamaño que fuera, pero quisiéramos eso. Entonces creo que esto lo que ha hecho es querer vivir una vida que no nos pertenece, querer vivir una vida como la viven otros. Y aparte de eso nos genera un estrés cotidiano porque lo que usted decía, usted se mete a las redes y lo primero hay muertes, violencia y todo. Antes la gente vivía más tranquila porque se enteraba a los 2 meses. Ahora acuérdese que pasa algo en China, inmediatamente estamos viendo qué pasó. Lo de China llega aquí en 6 meses, ya si nuestro sistema inmunológico ya se debilitó por toda la angustia que manejamos, ya tomamos acciones previas, empezamos a tomar medicamentos supuestamente para evitar, lo vivimos con la pandemia, y al final seguimos funcionando de una manera equivocada, cuando que lo que tenemos que hacer es aprender cómo manejar esas emociones. Antes usted viajaba a Guatemala, usted es muy jovencita todavía, su mamá posiblemente le puede contar, y esperaba hasta que le avisaran que ya habían llegado o que regresaban. Hoy sale alguien y ahí saliendo la garita lo queremos llamar. Si no nos contesta, ya nos angustiamos. Por San Antonio queremos saber cómo. Y si pasa todo el día y no sabemos, la cabeza ha manejado una serie de información distorsionada. Su organismo ya se alteró y usted ya ve las cosas de una manera negativa y diferente. Y eso es enfermedad mental. Eso es perder la salud mental. Y si normalmente o cotidianamente funcionamos así, imagínese el daño que se va haciendo. Imagínese usted una heridita que se la rasca y se la rasca y se la rasca y se la rasca. Al término del día va a tener una gran herida infectada, pero eso lo ve. Esa es una gran ventaja de la salud física. Usted busca medicamento porque se lastimó. Lo otro son heriditas, ¿verdad? Heridas que van quedando internas que no las ve y nunca las cura. Usted tocó un punto muy importante, un episodio en nuestra vida que creo que nos marcó, fue, y sí nos afectó mucho, que fue la época del COVID. O sea, toda la información que venía, que la veíamos solo en redes sociales, porque como no salíamos, estábamos en este estado, eh, nos enfermaba, era como estar viendo de que muerte, no sé dónde, muerte, no sé qué, los hospitales, y mucho de eso fue también manipulado para crearnos Para en crear ese nosotros ese pánico. pánico. Pero nosotros vivíamos, creo que, ay, si viene una persona ahí, o se nos acercaba alguien y ya estábamos con el miedo, que nos llevaban a dejar alimentos y, o sea, fue demasiado lo que vivimos en ese tiempo con esa información, que mucha gente todavía vive eso, o sea, que uno llega a su casa y todavía le echan alcohol y que todavía andan con la mascarilla y que no se me acerque, o sea, sí causó un daño. Claro, claro, y pues sería bueno ver
¿Cuántos, además de tratarse médicamente, recibieron ayuda psicológica? Porque ahí hubo un daño emocional severo. No le dimos importancia, la importancia necesaria, hubo pérdidas de amigos, que al terminar la pandemia nos enteramos que Y había que ni pudimos fallecido, que despedirnos, no o sea, pudimos fue muy despedir, nos aislamos, hubo muchas cosas que nuestra salud mental se vio tremendamente afectada, pero inclusive los protocolos de atención posterior tienen mucha cantidad para cuidar la parte física. Y usted ve esos protocolos y tiene así, para atender salud mental, ¿verdad? No es tan importante, no se le da el valor que se requiere. Y sin ver que si tenemos una buena salud mental, podemos tener una buena salud física. ¿Verdad? más Porque el que relevante. maneja una buena salud mental es consciente, tengo que cuidarme, tengo que dormir bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme bien. ¿Ya? Entonces, si manejamos una salud mental, es un ingrediente muy importante para tener una buena salud física. Entonces, muchas cosas de esas no se ven. Y platicábamos en el tiempo que nos fuimos fuera de aire, que hay muchas cosas que en el pasado o en la niñez, inclusive nuestros ancestros, vivieron y siguen manejando esa tónica, ¿verdad? Y esas heriditas que lo viven después los niños, los adolescentes, los jóvenes, son heridas que van quedando en el corazón, poco atendidas, desvalorizadas. Por ejemplo, usted le cuenta a alguien, mira, fíjate que estoy triste porque me separé. Usted le dice, no te preocupes, la fulanita se separó y tiene 5 hijos y ahí está feliz viviendo la vida. Entonces, todo eso como que quisiéramos que la gente viera que hay situaciones peores que la nuestra y que no le ponemos atención a la nuestra, aún siendo insignificante para los Y que demás. cada vida es totalmente diferente y cada quien tiene heridas diferentes y va a tomar las cosas que vienen también de forma diferente. Hablábamos algo también, usted me dirá, muchos de los problemas psicológicos o los traumas pueden ser heredados de abuelos, de padres. Sí, la ciencia se ha encargado de demostrar eso. Hay una película muy interesante que se la recomiendo, la vean, se llama Mi Otra Yo, es una serie, y ahí se logra entender mucho a veces de conductas de personas que uno dice, ¿por qué es así? Si nadie en su familia es así. Pero resulta que en sus antepasados o su abuelita o sus generaciones pasadas hay una conexión de eso con lo anterior, con lo actual. Pero obviamente, acuérdese que nuestro funcionar es biológico, social, es genético. Nosotros tenemos, hay mucha posibilidad que una persona pueda ser depresiva si hay un historial de depresión en la familia. ¿Verdad? Hay mucha posibilidad, no es una certeza, como el decir, porque el padre Pero es se van diabético, descartando, se van digamos. descartando, el padre es diabético, él va a ser diabético. Existe la posibilidad, pero existe mecanismo también como evitarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir rompiendo esos patrones. ¿Verdad? Que ya no podamos justificar, ella es enojada o es violenta porque así era la abuelita. No, busquemos cuáles son las razones, qué la hace sentir actuar o qué le hace sentir esa cólera para actuar. ¿Qué podemos resolver? ¿Cómo podemos mejorar su accionar? Y entonces posiblemente tendríamos menos asesinos, menos violadores, menos, qué sé yo, toda esa área que ya se vuelve un problema social dentro del que vivir diario, ¿verdad? En el vivir diario, ¿qué ayuda o qué papel juega la pareja y la familia en la persona que en algún momento tiene algún problema muy fuerte, muy interno? Es importante, Anita, no podemos vivir en soledad. Y mire, una de los principales grupos de apoyo. Porque, por ejemplo, si hablamos de Alcohólicos Anónimos, acuérdense que hay una organización. Ya quisiéramos nosotros ver una organización de depresivos, otra de hipocondriacos, otra de, ¿verdad? Tal vez podríamos buscar eso, pero el principal grupo de apoyo es la familia. Y sí, Ahí porque el hombre siempre ha necesitado su manada, nunca ha sido exacto, solitario. ahí. Entonces, ese es el principal grupo de apoyo donde uno se puede refugiar, pero mucho cuidado, porque si queremos un grupo de apoyo sano, también necesitamos que ellos reciban apoyo, reciban ayuda para saber cómo ayudarnos a avanzar, cómo tener una comunicación asertiva. Por ahí nosotros en el congreso que vamos a dar a cabo vamos a hablar un poquito de las habilidades blandas, ¿verdad? Que es la empatía, que es el resolucionar conflictos,
Todas esas partes que muchas veces no las ponemos en práctica. Recuérdese que uno de los principales problemas dentro de una pareja o dentro de una familia no es simple y sencillamente que la infidelidad no, es la incomunicación. Y alguien dirá, es que nosotros hablamos todos los días. Y Pero tal puede vez que cosas hablen, muy pero superficiales. no se comunican, porque comunicarse es hablar, decir, resolver y cambiar, ¿verdad? Mira, no me gusta que me digas de una manera impositiva lo que tengo que hacer. A Pero si menos que me, ahí entramos en un problema también con los hombres. Ahí ya se está quejando otra vez. pero bueno, entonces por eso le digo, ahí también necesita ayuda a él porque tiene que entender que no es hacer lo que la otra persona quiere, porque entonces perdemos nuestra esencia. Si yo voy a hacer todo lo que mi pareja dice de la manera que, entonces dejo de ser yo, buscar el equilibrio, el punto donde los dos podemos entender que es una manera buena de seguir conviviendo y seguir avanzando. Porque si solo vamos a ceder, tampoco se vuelve uno como dependiente y como víctima y victimario. No, no, no. Vamos a llevar a un punto, porque la vida no es, le repito, no es ya me quité los problemas, ya estoy bien. No, sigo viviendo con mis problemas, pero sigo avanzando. Y ahora lo hago de una manera positiva, de una manera inteligente, de una manera que me causa menos de estrés, menos dolor. Esa es la manera de funcionar en esta vida. No hay otra forma. Ahora, uno como padre de familia también es muy importante eh, porque hablamos de los jóvenes. Entonces, ellos pasan a veces por unas situaciones, sobre todo en una edad en que pensamos estará deprimido, tendrá problemas o es parte de todos los cambios que se están teniendo. Y como se dice, que cuando son pequeños van absorbiendo y se va moldeando su personalidad, que vaya a ir cambiando ya en ese proceso. Sin embargo, la adolescencia es bien difícil, es muy difícil para todos los padres. Entonces, ¿cómo ver que un hijo está bien, que necesita ayuda, que sufre de bullying, porque muchas veces no lo dicen y que también eso afecta? Sí, todas sus premisas son válidas. Recibieron información, tuvieron vivencias, lo ven en otras personas, las redes influyen, todas son válidas. Los cambios esos específicos de los momentos de cada ser humano son normales, ¿ya? Y volvemos nuevamente. En tanto esos cambios no le limite su funcionamiento, siga avanzando en sus estudios, siga teniendo sus relaciones sociales sanas, siga teniendo ese nivel de comunicación con esos pequeños episodios de berrinches, con esos pequeños episodios de que no estoy de acuerdo con eso, está bien, está defendiendo sus derechos. Cuando eso o está formando su personalidad o está formando sus propios criterios, que son válidos, lo que tenemos que hacer es orientarlo y decirle, mire, perfecto. Sé que tiene la razón, pero no es la manera de decírmelo. ¿Ok? Sentémonos, hablemos. ¿Qué fue lo que no te gustó? Ok, resolvámoslos. Yo me equivoqué, vamos a buscar la manera en que podamos tener una buena comunicación los dos. Lo que no me gustó es tu forma de hacerlo, pero está bien. Está bien que sigas trabajando en afianzar tus decisiones, tus criterios. Eso está bien porque estamos creando personas seguras, personas con criterio, personas que pueden tomar decisiones. Pero ¿de qué manera lo van a hacer en el futuro? Es lo que nos toca. No le está afectando su rendimiento escolar, es bueno, no nos alertemos, démosle seguimiento. Pero cuando ya hay situaciones que le impiden avanzar en sus estudios, relacionarse con sus compañeros, se aísla de las actividades que le gustaban realizar, el deporte, compartir con amigos, entonces eso sí ya son alertas. Entonces ya no basta solo con hablar y decirle busquemos una solución, sino de hablar y decir busquemos apoyo emocional porque nos estamos perdiendo en el camino y estamos a tiempo. Entonces ahí es donde está la alerta, cuando empieza a Afecta. fallar como ser humano. Hay un denominador común que veo en todo esto que usted nos platica y que yo siempre he sido, o sea, por lo mismo, eh, la comunicación. Es que la comunicación aquí es clave en todo. Entonces, yo siempre he creído de que es la base de cualquier mejora. Entonces, y usted pues hoy no lo dice, o sea, realmente el platicar, el socializar, el acercarse, si nos encerramos y no decimos, pues ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, el dialogar, el comunicarnos, yo creo que es una herramienta para para el higiene mental. Definitivamente. Y eso es lo que hace el psicólogo. Miren, son espacios seguros, espacios cómodos, donde usted se sienta y empieza a hablar.
Muchas veces el cliente, que yo no le llamo paciente, sino cliente, llega y no quiere que le dé consejos, que es lo que pasa con una amiga o un amigo. Vas a estar bien, no te preocupes. O mira, si ya no te vayan, divorciate. O perdonar. Empiezan como a quererle manejar la vida a uno. El psicólogo le escucha y usted hace una catarsis de todo aquello que le está... Y de repente siente así como que... Y no lo juzga. Y no lo juzga, no lo interrumpe, no le critica, no lo comenta, no lo va a decir a nadie, ¿verdad? Tal vez hay una exposición de casos y uno dice, como yo les acabo de contar, les conté de mi paciente que tengo, pero nadie sabe quién es ese paciente que tiene y ya le están haciendo diálisis, es joven, 25 años, y está recibiendo diálisis y él tomaba mucho. Entonces, en este momento está manejando un sentimiento de culpa que porque yo tomé. Entonces, yo le estoy trabajando en que no necesariamente el que él haya tomado le provocó un problema de salud. Muchísima gente sin tomarse una cerveza recibe diálisis, Ujú. pero no es tan problemático el problema físico porque está recibiendo su tratamiento. Es la parte mental y emocional que lo está destruyendo porque él está pensando que él mismo se Claro. dañó. Puede que sí, puede que no. Pero entonces estar buscando esas alternativas en este momento ya está en la universidad, está estudiando una carrera. Miren, esa es la parte que nos compete como profesionales de la salud mental. No pierda su carácter, no pierda su forma de ser, no pierda lo que tiene que mejorar es su actuar, su enfrentar, su resolver, en su sanar, ¿verdad? Eso es lo que hay que cambiar, no la vida de las personas, sino las acciones que toman posteriormente. ¿Qué hábitos sencillos nos daría usted para mejorar nuestra salud mental, licenciada? Aparte de ir a visitar. Aparte de que los espero no, fíjese que a la clínica llegan los que no cuidan su salud mental, entonces nosotros nos toca cuidar. Pues lo que hablábamos desde el inicio, una buena alimentación, una alimentación sana, ¿verdad? Que nos pueda permitir, hoy la alimentación de la mayoría de los jóvenes, eso son los tortis, las Coca-Cola, o sea, gaseosas, chucherías, ¿verdad? Y está bien como un snack, pero un desayuno que complemente todas las necesidades, un almuerzo, una cena, hacer ejercicio, ¿verdad? Dormir lo necesario, pero un dormir reparador, ¿verdad? Que nos permita descansar, porque alguien dice, yo dormí 8 horas y me levanté cansado. Eso no fue un sueño reparador. Puedo dormir 3 o puedo dormir 4, pero que me permitieron levantarme con las nuevas energías. Depender poco menos de esos dispositivos que nos alteran, ¿verdad? La vida nos alteran. Y algo muy importante, Anita, que yo se lo recomiendo a todos, es pensar en uno mismo antes que en los demás. Ha llegado un momento en que su salud mental le demanda decir no, no, alejar gente que no le suma, que al contrario le resta, ¿verdad? Y la gente vive por apariencia, por lo que quiere, oyendo ese tipo de críticas o de comentarios que en lugar de sumarle le quitan. Entonces hay que aprender a decir no a tiempo. Es mejor un no que venir uno cargando con emociones negativas de otra persona. Es importante alejarse de personas que solo nos inyectan miedo, que solo nos inyectan inseguridad, que solo nos inyectan crítica y buscar más aquellas personas que nos hacen sentir valoradas, apreciadas y que realmente nos dan esa posición que queremos como ser humano, ¿verdad? ¿Qué hábito podríamos empezar el día de hoy? Que usted nos diga, bueno, yo soy su paciente y yo le llego con usted y me dice, haga esto hoy. ¿Cuál es el primer hábito? Lo primerito que yo le diría, Anita, al final de la tarde, agarre su ropa deportiva, salga a caminar, camine 15 minutos, regrese, dése un baño de agua tibia, tómese un té de los que le guste, agarre un buen libro y póngase a leer. Mañana seguramente se va a levantar diferente a como se ha levantado todas las mañanas, porque hubo algo muy importante, hizo ejercicio, tomó algo rico, se dio una ducha, pero lo más importante, pensó en usted, trabajó en usted. Y se desconectó de lo... Se desconectó y le digo libro, no agarre su tablet, no, es un libro, ese olor a papel que ya lo hemos perdido todos, ¿verdad? Y agarrar un libro, leer un buen libro y esperar a que el sueño le dé y dormir. Eso ya es hoy. Posteriormente debe de seguir una rutina diaria, buena alimentación, hacer sus ejercicios, relacionarse, buscar esos grupos de apoyo. ¿Quiénes son esos grupos de apoyo? Un cuchubal, pues.
¿verdad? La gente hoy busca cómo pertenecer a algo, Ujú. pero con aquellas personas que se sienten bien, que lo usan para divertirse, para reírse, pero no esos grupos que lo que van a contar son los problemas en casa, que si los hijos, que si la empleada, que si el esposo, no, esos grupos donde realmente lo que importa es ir a pasarla bien, ¿verdad? Un cafecito con una persona y no necesariamente grupos, una persona, una amiga, un amigo, un cafecito, una charla. Eso es pensar en nosotros mismos y cuidar nuestra salud mental. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado. ¿Dónde podemos ubicarla? Muchísimas gracias a usted, Anita. Pues estamos en Oficinas del Sur, en la calle que está el restaurante, no sé si puedo hacer publicidad, atrás, paralelo a la Avenida La Libertad. Mi número de teléfono es el 5003-1816. Trabajamos conjuntamente con la licenciada Ana Lucía de León, ella también es psicóloga, y atendemos a niños, jóvenes, adolescentes, inclusive en el tema de terapias familiares o de pareja, ¿verdad? Se lo decía a un principio, dentro de un grupo no solo está una persona, sino que hay muchas personas que necesitan sanar mentalmente para hacer apoyo. Bueno, definitivamente la salud mental no es un lujo, es una necesidad, Así es. y pedir ayuda, pues, Es un acto de inteligencia. sí, y es Sí. lo que usted decía, Y de amor propio, de ¿verdad? amor propio, y de pensar realmente en nosotros, de aprender a decir que no. A veces es lo más importante, es lo más difícil para uno decir no, pero uno tiene que anteponerse. A veces uno pone a todo el mundo, antes, todos tienen que estar bien, pero uno se descuida y al final, si uno no está bien, tampoco puede compartir, no puede ser No un puede pilar uno para dar lo que le falta, Anita. Si sí. uno no está bien, no puede dar nada positivo. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado y a ustedes también por haber escuchado esta tertulia. Nos vemos en una próxima ocasión.